comunidad también tiene su opinión respecto a este anuncio. Mi compañero Samuel Rivera salió a preguntarle si 3 oficinas son suficientes para atender la demanda de los que buscan obtener desesperadamente sus licencias de conducir. Pasemos con mi compañero Samuel Rivera, que nos tiene ese lado de la información. Samuel, ¿qué piensa la comunidad ante este anuncio? Gracias, Juan Carlos. La comunidad tiene opiniones divididas. Unos consideran que está bien que se haya dado la posibilidad de 2 oficinas más. En total, que sean 3 las que atienden a los que quieran sacar su licencia bajo la ley SB 251. Sin embargo, otros consideran que no es suficiente, que deberían ser todas y aplicadas desde un principio de la ley. Otros dicen que no hay interés de los políticos porque están entregando las oficinas a cuentagotas, como denominan. Las reacciones no se hicieron esperar. La comunidad tiene su opinión respecto a las 2 nuevas oficinas que se abrirán a partir del 1 de junio para atender a los inmigrantes indocumentados que buscan obtener sus licencias de conducir bajo la ley SB 251. Pienso que deberían de ser todas las oficinas que estuvieran abiertas. Sería bastante apoyo para la comunidad de Colorado. Deberían dedicarse a eso, a abrir más, para que ahorita todas las citas y todo eso, las pusieron ya hasta el próximo año, es un atraso, y la gente que están parando, pues no vuelven a lo mismo. Pero muchos otros consideran que 2 oficinas más, para hacer un total de 3, es una buena oportunidad y hay que aprovecharla. Al menos otras 2 más, pues ya es una nueva esperanza de un logro de poco a poco, ¿verdad? Más sería mejor, pero pues 3 ya hicimos progress. La polémica se genera ya que, según se estima, hay una cláusula que en esta nueva etapa de las 3 oficinas que atenderán se indica que si se logra menos de 5,000 citas en el año, se vuelve a una oficina. O si se atiende a 60,000 personas, se reduce también a una oficina. Que por favor se informen antes de asistir, así para asegurarnos de que todas las personas que entran salen con una licencia. Y así para poder demostrar que hay una gran demanda de la comunidad de abrir más oficinas. El denominado Comité de Conferencia, compuesto por representantes y senadores estatales, votó porque no se use todo el dinero pagado por los indocumentados al Departamento de Vehículos Motorizados, es decir, unos $160,000 al año, para que se destinen a las licencias para esos inmigrantes, por lo que solo una parte del presupuesto se ha destinado, y eso es lo que permitirá a partir de junio tener a estas 2 oficinas de Colorado Springs y Grand Junction que inicien su atención a los inmigrantes. De que los políticos tienen algo que ver, sí, unos a favor, otros en contra, son tiempos electorales y cada quien juega sus cartas como piensa. Se cree que hasta 150,000 indocumentados podrían beneficiarse con la nueva medida y que el tiempo de espera para obtener las licencias podría ser de 1 a 5 años. Líderes comunitarios, así como organizaciones pro inmigrantes, consideran que deben seguir luchando para que las autoridades finalmente acepten lo que para muchos es imposible, que todas las oficinas del Departamento de Vehículos Motorizados abran para que atiendan así a todos los que quieran obtener su licencia bajo la ley SB 251. Veremos qué pasa más adelante. Regresamos contigo, Juan Carlos, a los estudios. Muchas gracias a Samuel Rivera por ese reportaje.